Cuando pensamos en la bolsa, la imagen que nos viene a la cabeza suele ser la de traders gritando en un parqué o analistas devorando gráficos. Pero, ¿y si os dijera que esa imagen es casi una pieza de museo? Que la mayor parte de la acción, del dinero que se mueve cada segundo, ya no es cosa de humanos. Hoy vamos a meternos en las entrañas del sistema, a descubrir el mundo oculto de los algoritmos que mueven las finanzas a la velocidad de la luz. Agárrense porque esto va a cambiar su forma de ver el mercado. Y para que nos hagamos una idea de la escala de lo que hablamos, ahí va un dato que lo pone todo patas arriba. Según un estudio de Funcas, ojo, 2 de cada 3 operaciones en los mercados financieros las generan bots, de forma automática. Sí, como lo oyen, la mayoría de las decisiones de compra-venta ya no las toma una persona, las toma un programa. Y es que esto no es el futuro ni ciencia ficción, es el presente más absoluto. La inteligencia artificial no está llegando, no, se ha colado por la puerta de atrás y ahora es el motor invisible que mueve los mercados globales. Procesa información y actúa a una velocidad que para un ser humano es simplemente inalcanzable. Vale, pero ¿qué son exactamente estos bots? Estos fantasmas en la máquina. Pues son programas informáticos diseñados para una cosa: ejecutar operaciones financieras a velocidades de vértigo. Se basan en reglas, en análisis de datos, pero la diferencia con un operador humano es sencillamente abismal. Es que aquí no hay color. Un trader humano, por muy bueno que sea, se ve afectado por el miedo, la euforia, por las emociones, y solo puede procesar una cantidad de información limitada. La IA, en cambio, es puro cálculo. Analiza volúmenes de datos gigantescos en microsegundos y ejecuta sin dudar. Elimina por completo ese factor emocional que tantas veces nos juega malas pasadas. Y la tecnología clave detrás de todo esto es el aprendizaje automático, el famoso machine learning. Imagínense que ponemos a un algoritmo a operar en un mercado simulado, con datos de años y años. Cada vez que su estrategia gana dinero, le damos una recompensa digital. Bueno, pues después de millones de intentos, el algoritmo aprende por sí solo a identificar qué patrones funcionan y cuáles no. Se vuelve más y más inteligente con cada operación. Claro que para que estos algoritmos aprendan y tomen decisiones, necesitan combustible. Y su combustible son los datos, pero no unos pocos. Necesitan cantidades masivas de información que viene de fuentes de lo más diversas. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Los algoritmos no solo miran el precio en un gráfico, que va, leen artículos de noticias al instante, analizan informes corporativos, miden el pulso de las redes sociales como Twitter o Reddit e incluso rastrean las tendencias de búsqueda en Google. Cualquier cosa que pueda dar una pista sobre un movimiento del mercado, la IA lo está vigilando en tiempo real. Una de sus armas más potentes sin duda es el análisis de sentimiento. La IA puede leer millones de tweets, noticias y comentarios en foros para determinar si el humor general del mercado sobre una acción es positivo, negativo o neutro. Es básicamente como tener un oído gigante pegado a la conversación global, traduciendo el lenguaje humano en señales de compra o venta. Un indicador brutal para predecir movimientos a corto plazo. Y así es como se ve en la práctica. Esto es la fusión de dos mundos. La IA no se queda solo con los datos de siempre, como el precio de cierre o el volumen. Fíjense en la tabla. Integra una puntuación de sentimiento, un número que convierte el caos de las opiniones humanas en un dato frío y cuantificable que el algoritmo puede usar para decidir. Es alucinante. Pero, claro, ¿qué ocurre cuando toda esta velocidad y automatización se nos va de las manos? Porque este sistema tiene un lado oscuro. No está libre de riesgos ni mucho menos. Y el ejemplo más brutal y conocido fue el famoso flash crash de 2010. Fíjense en las horas, en la velocidad. En cuestión de minutos, el índice Dow Jones se hundió, perdiendo casi $1 billón de valor, para luego, casi por arte de magia, recuperarlo casi todo. Un latigazo tan violento y rápido que solo pudo ser causado por una cosa: máquinas operando fuera de control, reaccionando en cadena unas con otras a una velocidad de pánico. La tecnología que actuó como catalizador de todo esto fue el High Frequency Trading, el HFT. Son sistemas obsesionados con una sola cosa: la velocidad. Estamos hablando de miles de operaciones por segundo para cazar diferencias de precio minúsculas que duran una fracción de segundo. Y el detonante de aquel caos fue una técnica de manipulación llamada spoofing. Para que nos entendamos, es como poner un cebo. Inundas el mercado con un montón de órdenes falsas para hacer creer que hay mucha gente queriendo vender, por ejemplo. Los otros algoritmos ven esa presión vendedora y venden también, asustados. Justo entonces el manipulador retira sus órdenes falsas y se aprovecha del pánico que él mismo ha creado.
Al final, como bien resume este análisis, el flash crash fue una tormenta perfecta. El spoofing fue la chispa, la manipulación inicial, pero fueron los ejércitos de algoritmos de HFT los que, al reaccionar a esa señal falsa, actuaron como un amplificador brutal, generando una cascada de ventas que provocó el colapso. Un efecto dominó a la velocidad de la luz, que demostró lo peligroso que es tener sistemas automáticos interactuando sin supervisión. Después de un susto de ese calibre, lógicamente, los reguladores se dieron cuenta de que tenían que ponerse las pilas. El mercado ya no era el mismo y las viejas reglas no servían para este nuevo mundo dominado por máquinas. Una de las respuestas más importantes, por lo menos en Europa, fue la directiva MiFID II, que, explicado de forma sencilla, lo que hace es obligar a las empresas a poner cortafuegos y fusibles a sus sistemas. Tienen que demostrar que sus algoritmos están probados, que tienen controles para no enviar órdenes locas y que, en definitiva, no pueden desestabilizar el mercado por sí solos. El gran reto, por supuesto, es encontrar el equilibrio justo. Hay que proteger a los inversores, asegurar que el sistema sea estable, pero sin pasarse de frenada y ahogar la innovación tecnológica que al final también hace los mercados más eficientes. Es una línea muy fina que los reguladores de todo el mundo todavía están intentando dibujar. La IA ha revolucionado las finanzas, no hay duda. Ha traído una eficiencia y una capacidad de análisis que antes eran impensables. Pero también ha introducido una nueva capa de complejidad y unos riesgos que dan vértigo. Y mientras estos sistemas se vuelven cada vez más autónomos, más capaces de aprender por sí mismos, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿quién está realmente al mando?